El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un mundo donde lo celestial y lo infernal conviven en un delicado equilibrio, nace un ser que no pertenece completamente a ninguno de estos reinos. Es un hijo del crepúsculo, fruto de la unión entre un ángel y un demonio. Su nombre es Erión. Desde su nacimiento, Erión sintió el peso de su existencia dividida, con alas que brillaban con una luz tenue y cuernos que apenas asomaban en su frente. En sus ojos se reflejaban tanto las estrellas como las sombras más profundas. En los banquetes de los ángeles, Erión era un invitado de honor, pero siempre se sentía fuera de lugar. Mientras los coros cantaban melodías celestiales y los cálices rebosaban de néctar dorado, Erión observaba desde la distancia, sintiendo que la pureza y la armonía de ese mundo no resonaban en su corazón. Los ángeles lo miraban con curiosidad y recelo, reconociendo en él una dualidad que no comprendían. Por otro lado, en las oscuras reuniones de los demonios, donde el fuego y el caos reinaban, Erión tampoco encontraba su lugar. Los demonios, con su risa estruendosa y sus juegos perversos, intentaban seducirlo para que se uniera a sus filas, pero Erión sentía que la malicia y la destrucción que allí reinaban no le pertenecían. Se sentía atrapado entre dos mundos que lo llamaban pero no lo acogían. Así, Erión comenzó a buscar su propio camino, uno que lo llevara más allá de las luces celestiales y las sombras infernales. En su corazón, una pregunta crecía con fuerza: ¿dónde pertenezco? Decidió que su viaje no sería una búsqueda de poder ni de gloria, sino de identidad y propósito. Quería entender su lugar en el universo, encontrar el equilibrio en su naturaleza dual. Una noche, mientras vagaba por los límites del reino celestial, donde las estrellas tocaban el horizonte de fuego, Erión decidió que debía explorar ambos mundos más a fondo. Pero algo dentro de él susurraba que la respuesta que buscaba no se encontraba ni en lo celestial ni en lo infernal, sino en un lugar completamente distinto, uno que aún no conocía. Con este pensamiento en mente, Erión emprendió un viaje que lo llevaría a conocer los rincones más profundos de ambos reinos, enfrentando tentaciones, desafíos y preguntas que pondrían a prueba su esencia. Pero su verdadero destino estaba más allá de lo que podía imaginar, en un mundo que estaba a punto de descubrir. El viaje de Erión comenzó con un paso hacia lo conocido y lo desconocido al mismo tiempo. Decidió primero explorar más a fondo el reino celestial, con la esperanza de encontrar algo que pudiera resonar con su mitad angélica. Sus alas lo llevaron a los cielos más altos, donde las nubes eran suaves como el algodón y la luz del sol siempre brillaba cálida y dorada. Erión llegó a los jardines celestiales, un lugar donde la belleza y la serenidad dominaban. Las flores cantaban al compás del viento, y los ríos cristalinos susurraban secretos antiguos. Aquí, el tiempo parecía detenerse, y la paz impregnaba todo a su alrededor. Los ángeles, con sus rostros radiantes y ojos brillantes, lo recibieron con sonrisas amables pero contenidas, como si percibieran su diferencia. Intentó sumergirse en este mundo, buscando sentir la pureza y la serenidad que todos los demás parecían tener de manera tan natural. Participó en las meditaciones, escuchó las enseñanzas antiguas y se sumó a los coros de alabanzas. Sin embargo, mientras las voces angélicas se elevaban, Erión sentía que una parte de él permanecía en silencio, una parte que no podía olvidar la oscuridad de su otro origen. La armonía del reino celestial, aunque hermosa, le resultaba extrañamente sofocante. Todo era perfecto, pero Erión se sentía como una nota discordante en una sinfonía inmaculada. Pronto se dio cuenta de que,
por mucho que intentara ser uno de ellos, nunca podría apagar la llama de la incertidumbre que ardía en su interior. El eco de su búsqueda resonaba cada vez más fuerte, no pertenecía aquí. Con el corazón aún cargado de dudas, Erión decidió que debía explorar el otro lado de su naturaleza. Se dirigió al reino de los demonios, un lugar que, aunque temido por muchos, guardaba un extraño atractivo para él. Sus alas, antes bañadas en la luz celestial, se tornaron más sombrías mientras descendía hacia el inframundo. Aquí, todo era lo opuesto al reino celestial. La oscuridad era densa, el aire cargado de una energía caótica. Los demonios, con sus formas retorcidas y su risa perversa, lo rodearon, curiosos por este ser que no era completamente uno de ellos, pero que llevaba una chispa de lo que les era familiar. Erión participó en sus festejos salvajes, donde el vino era fuego líquido y las palabras eran tan afiladas como cuchillas. Pero al igual que en el reino celestial, pronto sintió que este mundo tampoco le pertenecía. Aunque la oscuridad era parte de él, no podía entregarse a ella completamente. Los demonios lo instaban a abrazar su naturaleza caótica, a dejar que el fuego de la destrucción ardiera sin control en su interior. Sin embargo, Erión sabía que también tenía luz dentro de él, una luz que no podía extinguir. El reino de los demonios, con su anarquía y su desenfreno, no podía ofrecerle las respuestas que buscaba. A medida que se adentraba más en este mundo, Erión comenzó a comprender que, aunque compartía parte de su esencia con estos seres, no era suficiente para definir quién era. Su búsqueda no podía concluir ni en lo celestial ni en lo infernal. Fue entonces, en el borde de la desesperación y la confusión, cuando Erión escuchó un susurro, una llamada distante que venía de un lugar que no pertenecía ni al cielo ni al infierno. Era un eco suave pero persistente, que hablaba de un mundo desconocido, un lugar donde la dualidad de su existencia podría encontrar una respuesta. Erión se dio cuenta de que debía seguir esa llamada, una que lo guiaría fuera de los confines de los reinos que conocía. Y así, con determinación renovada, Erión dejó atrás las tierras de ángeles y demonios, volando hacia lo desconocido, hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Erión cruzó las fronteras de su mundo conocido y emergió en una vasta y desconocida tierra. Este nuevo reino estaba lleno de verdor y colores vivos, donde el cielo no era eterno, y el suelo se sentía cálido bajo sus pies. Era el mundo de los humanos, un lugar que Erión solo conocía a través de relatos y leyendas. Mientras avanzaba por los campos y bosques, Erión se maravillaba con la diversidad de la vida humana. Era un mundo en constante movimiento y cambio, a diferencia de la inmutabilidad de los reinos celestiales e infernales. La vibrante actividad de la vida cotidiana le resultaba tanto fascinante como desconcertante. Un día, Erión llegó a un pequeño pueblo rodeado de colinas. En el centro del pueblo, en una plaza adornada con flores y mercados, conoció a Macy, una joven de mirada curiosa y corazón amable. Macy vivía una vida sencilla, pero llena de alegría y amor. Su vida era normal, marcada por la rutina de un trabajo en el mercado y las tardes pasadas con su familia y amigos. Intrigado por la vida humana, Erión se acercó a Macy mientras ella vendía flores en el mercado. La joven lo observó con interés, notando su aspecto inusual pero sin dejarse llevar por prejuicios. Erión se presentó como un viajero en busca de comprensión, y Macy, sin sospechar su verdadera identidad, accedió a mostrarle los aspectos de su vida cotidiana. Erión comenzó a pasar tiempo con Macy y se sumergió en la experiencia humana. Aprendió sobre las tradiciones, las costumbres y las pequeñas alegrías que llenaban los días de la gente. Observó cómo las familias compartían comidas, cómo los amigos se reunían para conversar y cómo los habitantes del pueblo se ayudaban mutuamente en tiempos de necesidad. A medida que pasaba el tiempo, Erión se dio cuenta de que la vida humana era a la vez frágil y resiliente, llena de emociones y relaciones que no podían ser comprendidas completamente desde la perspectiva de los mundos celestiales o infernales.
La capacidad de los humanos para encontrar belleza en lo cotidiano, para enfrentar adversidades y para conectar profundamente con los demás era algo que lo impresionaba profundamente. Una tarde, mientras caminaban juntos por el bosque, Maisie le habló de sus sueños y esperanzas. Deseaba viajar a lugares lejanos, experimentar el mundo más allá de su pequeño pueblo. Erion sintió un vínculo con ella, ya que su propia búsqueda de identidad también era una forma de explorar lo desconocido y encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que Erion pasaba más tiempo con Maisie, también empezaba a sentir la tristeza de la separación inevitable. Sabía que su tiempo en el mundo humano no podía durar para siempre. Aunque su corazón se llenaba de la calidez de las conexiones humanas, también sentía una creciente inquietud. ¿Podría encontrar el equilibrio que buscaba en un mundo que no era ni celestial ni infernal? El día llegó en que Erion debía tomar una decisión. Mientras se despedía de Maisie, ella le entregó un pequeño amuleto, un símbolo de su amistad y de la conexión que habían compartido. Con lágrimas en los ojos, le deseó lo mejor en su búsqueda y le agradeció por haberle mostrado la belleza de la vida humana. Erion partió del pueblo con el amuleto en su mano, sintiendo una mezcla de gratitud y melancolía. Sabía que su búsqueda no había terminado, pero había aprendido algo valioso sobre sí mismo y sobre el mundo que había visitado. El eco de su búsqueda seguía sonando en su corazón, guiándolo hacia un nuevo destino, uno que tal vez le ofrecería las respuestas que tanto deseaba. Con el amuleto de Maisie como un recordatorio de su tiempo en el mundo humano, Erion se adentró en la vasta desconocida, dispuesto a enfrentar nuevos desafíos y descubrir más sobre su verdadera naturaleza. Erion, aún sosteniendo el amuleto de Maisie, se adentró en el mundo humano con renovado interés. Cada día en el pueblo le revelaba más sobre las complejidades de la vida humana, pero había algo en la bondad innata de Maisie que le intrigaba profundamente. Parecía que ella irradiaba una luz especial, una pureza de corazón que Erion asociaba con lo celestial. A medida que observaba a Maisie ayudar a los demás, su percepción del mundo humano se transformaba. La joven no solo estaba involucrada en su rutina diaria, sino que también dedicaba tiempo a ayudar a los necesitados, a consolar a los afligidos y a apoyar a sus vecinos en sus momentos de crisis. Su bondad era palpable y constante, y Erion comenzó a pensar que tal vez el mundo humano era en realidad un lugar habitado por seres tan puros y virtuosos como los ángeles. Un día, mientras caminaban por el pueblo, Erion se encontró con una escena conmovedora. Maisie estaba organizando una colecta de alimentos para una familia que había perdido su hogar en un incendio. Los vecinos se unían con generosidad, aportando lo que podían para ayudar a aquellos en necesidad. Erion, maravillado por el espíritu de solidaridad y compasión, se acercó a Maisie y le preguntó: «Maisie, ¿cómo es que todos aquí son tan amables y generosos? ¿Es esta una característica especial de los humanos?» Maisie lo miró con sorpresa y luego sonrió, un brillo cálido en sus ojos. «No, Erion», dijo ella. «No somos ángeles, somos simplemente humanos. La bondad y la generosidad no son exclusivas de ningún ser en particular. Todos tenemos la capacidad de ser amables y de ayudar a los demás. A veces, necesitamos recordarnos a nosotros mismos la importancia de estas acciones». Erion se quedó pensativo, tratando de asimilar lo que Maisie le estaba diciendo. La idea de que la bondad pudiera surgir de una humanidad que él había considerado imperfecta le parecía sorprendente. En su mente, había siempre una distinción clara entre lo celestial y lo infernal, pero ahora se le estaba revelando una dimensión nueva y compleja de la humanidad. «Entonces», dijo Erion, ¿es la bondad algo que cada persona elige cultivar? ¿Es posible que todos tengan una chispa de lo celestial en su interior?» Maisie asintió, reflexionando sobre la pregunta. «Creo que sí», respondió. «Todos tenemos la capacidad de hacer el bien y de tomar decisiones que impacten positivamente a quienes nos rodean. No es una cuestión de ser ángel o demonio, sino de elegir cómo queremos vivir nuestras vidas y tratar a los demás».
La conversación con Macy hizo que Erion reconsiderara su visión del mundo humano. Mientras ayudaba en la colecta, observaba a los habitantes del pueblo interactuar con calidez y empatía. Empezó a comprender que la bondad y la luz que había visto en Macy no eran el resultado de una naturaleza celestial innata, sino de la humanidad misma en su expresión más pura. Sin embargo, Erion también notó que el mundo humano estaba lleno de desafíos y dificultades. Aunque Macy y sus vecinos mostraban una capacidad admirable para la compasión, también enfrentaban problemas y sufrimientos que eran parte de su vida diaria. Era un equilibrio entre la luz y la oscuridad, y Erion comenzó a entender que esa dualidad también estaba presente en los humanos, aunque de una forma diferente a la que él había conocido. A medida que pasaban los días, Erion comenzó a integrarse más en la comunidad del pueblo. Su tiempo con Macy y su exposición a la vida humana le proporcionaban una perspectiva valiosa sobre la complejidad de la existencia. Se dio cuenta de que, aunque su búsqueda de identidad seguía siendo un misterio, había aprendido algo fundamental: la verdadera luz y bondad podían surgir de las elecciones y acciones de cada individuo, sin importar su origen o naturaleza. Mientras Erion continuaba su viaje, el amuleto de Macy colgaba de su cuello como un símbolo de la luz que había encontrado en el mundo humano y como un recordatorio de la importancia de la bondad y la elección consciente. Con una nueva perspectiva, se preparaba para enfrentar lo que viniera a continuación en su búsqueda de su verdadero propósito. Erion había pasado varios días en el pueblo, observando y aprendiendo de la vida humana. La bondad y la generosidad que había visto en Macy y sus vecinos habían llenado su corazón de esperanza. Sin embargo, esa esperanza estaba a punto de ser puesta a prueba. Una tarde, mientras paseaba por las calles del pueblo, Erion vio a una joven que, con evidente angustia, buscaba entre las tiendas y el mercado. Su rostro estaba pálido, y su comportamiento errático indicaba que algo grave había ocurrido. Intrigado, Erion se acercó a ella y le preguntó qué sucedía. La joven, entre sollozos, le explicó que le habían robado una bolsa de monedas que había estado ahorrando para ayudar a su familia en problemas. El robo había sido violento. Los ladrones la habían golpeado y la habían dejado herida. Mientras la joven relataba su experiencia, Erion sintió una oleada de indignación y tristeza. Poco después, mientras Erion ayudaba a la joven a ser atendida en el hospital local, se enteró de que los ladrones eran conocidos en el pueblo. Habían sido vistos antes cometiendo actos delictivos y perturbando la paz. La noticia de sus acciones se había extendido rápidamente, generando preocupación y miedo entre los habitantes. Erion se sintió abrumado por una mezcla de emociones. La maldad que acababa de presenciar parecía contradecir todo lo que había aprendido sobre la bondad humana. En su mente, comenzó a asociar los actos violentos con la naturaleza demoníaca que había conocido en el inframundo. La idea de que los humanos pudieran ser tan crueles y despiadados lo confundía. Esa noche, mientras caminaba solo por el bosque cercano, Erion estaba inmerso en sus pensamientos. El dolor y la rabia que sentía lo llevaron a cuestionar todo lo que había aprendido sobre la humanidad. Se preguntaba si la bondad que había visto en Macy era solo una ilusión, y si, en realidad, el mundo humano estaba lleno de maldad y corrupción. Al día siguiente, se encontró con Macy en el mercado, donde ella estaba ayudando a organizar una campaña para recaudar fondos para la joven robada. La amabilidad de Macy y su disposición a ayudar a los afectados por el robo le recordaron a Erion la naturaleza benevolente que había visto en ella. Sin embargo, la visión de los ladrones y el sufrimiento causado seguía pesando en su mente. Erion se acercó a Macy, visiblemente perturbado, y le expresó sus sentimientos de confusión. Macy dijo con preocupación: ¿cómo puede ser que haya tanta maldad en un mundo que parece lleno de bondad? Vi a esos ladrones hacer daño a alguien sin motivo, y no entiendo cómo pueden existir personas así. Macy lo miró con compasión, sabiendo que esta conversación sería difícil. Tomó un momento para considerar sus palabras antes de responder. Erion, dijo suavemente, en el mundo humano,
como en cualquier parte, hay personas que actúan de manera incorrecta. Todos tenemos la capacidad de elegir nuestras acciones, y a veces, las personas eligen mal. La bondad y la maldad coexisten en nuestro mundo, y es importante recordar que la maldad no define a toda la humanidad. Erion frunció el ceño, intentando comprender lo que Macy decía. Entonces, ¿los humanos no son inherentemente buenos o malos?, preguntó. Exactamente, confirmó Macy. Las personas tienen la capacidad de ser amables, pero también pueden tomar decisiones equivocadas. La clave está en cómo elegimos actuar y cómo respondemos a las dificultades. La bondad y la maldad son resultados de nuestras decisiones y circunstancias, no de nuestra naturaleza inherente. Las palabras de Macy comenzaron a calar en Erion, aunque la confusión aún persistía. Aceptar que la maldad no era un rasgo fijo, sino algo que surgía de decisiones y circunstancias, le resultaba complicado. Sin embargo, también empezaba a entender que la vida humana era una mezcla compleja de luz y oscuridad, y que la bondad que había visto en Macy y en otros era una luz que iluminaba la oscuridad. Erion observó cómo la comunidad se unía para apoyar a la joven víctima del robo, y la forma en que Macy y otros vecinos seguían trabajando para mejorar las cosas. Aunque no podía negar la existencia de la maldad, veía que la respuesta de la comunidad estaba llena de esperanza y solidaridad. Con una nueva perspectiva, Erion decidió seguir aprendiendo sobre la humanidad, aceptando que la vida era un equilibrio entre la luz y la sombra, y que su búsqueda de identidad debía continuar enfrentando tanto las virtudes como las imperfecciones de este mundo. Con el corazón aún perturbado por los eventos recientes, Erion buscó un respiro en la rutina diaria de la vida humana. Macy, notando la confusión en su rostro, decidió mostrarle otra faceta de su mundo, su lugar de trabajo y cómo se ganaba la vida. Una mañana, mientras el sol brillaba suavemente sobre el pueblo, Macy invitó a Erion a acompañarla a la pequeña librería en la que trabajaba. Era un acogedor establecimiento lleno de libros antiguos y nuevos, con estantes que se alzaban hasta el techo y una atmósfera cálida y tranquila. «Este es el lugar donde paso gran parte de mis días», dijo Macy mientras entraban. La librería estaba decorada con luces suaves y estantes llenos de libros de diversos géneros. «Aquí, no solo vendo libros, sino que también ayudo a las personas a encontrar historias que les inspiren y les acompañen en su vida». Erion miró alrededor con curiosidad. Los libros eran objetos fascinantes para él, ya que representaban la acumulación de conocimientos, sueños y experiencias humanas. A medida que Macy le mostraba cómo organizaba los libros, cómo atendía a los clientes y cómo manejaba las ventas, Erion comenzó a comprender mejor el ritmo de la vida diaria de los humanos. Mientras Macy trabajaba, Erion la ayudaba a reorganizar los estantes, limpiar el polvo y atender a los clientes. A pesar de que su rol en la librería era nuevo para él, comenzó a disfrutar de la interacción con los visitantes y de la satisfacción que Macy mostraba al ayudar a los demás a encontrar lo que buscaban. Entre risas y conversaciones animadas, Macy le mostró a Erion el entusiasmo y la dedicación que ponía en su trabajo. Compartieron anécdotas sobre los libros que más les gustaban, las historias que habían marcado sus vidas y cómo los libros podían cambiar el destino de las personas. Erion, asombrado por la profundidad de la pasión de Macy por su trabajo, se dio cuenta de que había mucho más en la vida humana que simplemente las apariencias. La forma en que Macy hablaba de los libros y su amor por la lectura reflejaban un aspecto del ser humano que iba más allá de lo superficial. Había una conexión emocional y una apreciación de las pequeñas cosas que formaban la esencia de la vida cotidiana. Durante un descanso, Macy y Erion se sentaron en una pequeña mesa de café cerca de la librería. Conversaron sobre sus experiencias y sueños. Macy le habló sobre sus aspiraciones de algún día escribir su propio libro y sobre cómo la literatura había sido una fuente constante de inspiración en su vida. Erion, inspirado por la pasión de Macy, compartió sus propios pensamientos sobre lo que había aprendido en su viaje y cómo su visión del mundo humano había cambiado. A través de las conversaciones,
empezó a comprender que el trabajo y la dedicación de las personas eran una extensión de su humanidad y de sus valores. El día pasó rápido y, al final, Macy y Erion se despidieron del trabajo con una sensación de satisfacción. Erion se dio cuenta de que, aunque la vida humana podía ser complicada y a veces dura, había belleza en las pequeñas cosas y en las conexiones que las personas formaban entre sí. Mientras caminaban de regreso al pueblo, Erion le agradeció a Macy por mostrarle un aspecto tan significativo de la vida humana. Macy le sonrió y dijo: «No hay nada como encontrar alegría en lo que haces y compartirlo con los demás. Todos tenemos un propósito, y a veces, es en los lugares más simples donde descubrimos lo que realmente nos importa». Erion asintió, reflexionando sobre sus palabras. Aunque aún tenía mucho que aprender y entender sobre el mundo humano, ahora veía la vida cotidiana desde una nueva perspectiva. La experiencia en la librería le había enseñado a apreciar la pasión y el compromiso que los humanos ponían en sus vidas y trabajos. Con el corazón más ligero y la mente más abierta, Erion se preparaba para continuar su viaje, sabiendo que cada experiencia, cada encuentro y cada aprendizaje le acercaban un poco más a comprender su propia identidad y el propósito que estaba buscando. El sol se estaba poniendo sobre el tranquilo pueblo, bañando las calles con una cálida luz dorada. Erion y Macy habían pasado otro día agradable juntos, esta vez explorando un pequeño festival local que celebraba la cultura y las tradiciones del lugar. Mientras caminaban entre los puestos y disfrutaban de la música y la comida, Erion no pudo evitar sentir una creciente atracción hacia Macy. La forma en que ella se movía entre la gente, su risa contagiosa y la pasión que mostraba por la vida humana, despertaron en Erion sentimientos que nunca había experimentado antes. Empezaba a enamorarse de ella, no solo por su amabilidad y generosidad, sino también por la forma en que le había mostrado el valor de las pequeñas cosas en la vida. Mientras se despedían al final del día, Macy le ofreció una sonrisa cálida. Erion, sintiendo un nudo en el estómago, sabía que debía decir algo. «Macy», comenzó, con una mezcla de nervios y sinceridad, «he llegado a darme cuenta de que he comenzado a sentir algo muy profundo por ti. Tu bondad y tu visión de la vida han cambiado mi perspectiva sobre lo que significa realmente vivir». Macy lo miró con sorpresa, sus ojos llenos de una emoción que Erion no podía descifrar de inmediato. «Erion», dijo ella suavemente, «yo también he llegado a apreciarte mucho. Tu curiosidad y tu capacidad para ver la belleza en nuestro mundo me han inspirado». Antes de que pudieran continuar la conversación, un par de figuras conocidas aparecieron en el horizonte. Eran emisarios de los cielos, enviados por las autoridades celestiales que buscaban a Erion. Habían venido a recordarle que su búsqueda de identidad debía llegar a su fin. Su misión estaba cerca de cumplirse y debía regresar a su hogar para decidir dónde realmente pertenecía. La presencia de los emisarios interrumpió el momento entre Erion y Macy. Erion sintió un dolor en el corazón al ver la expresión preocupada de Macy. No quería dejarla, pero sabía que su viaje debía llegar a su fin. «Debo irme», dijo Erion, su voz temblando. «Tengo que regresar a casa y enfrentar la decisión que me han encomendado. No puedo quedarme aquí sin saber cuál es mi verdadero propósito». Macy asintió, tratando de ocultar su tristeza. «Lo entiendo», respondió. «Todos tenemos que enfrentar nuestras responsabilidades y encontrar nuestro camino. Aunque estés lejos, recuerda que lo que has vivido aquí es parte de ti». Erion la abrazó, un gesto lleno de ternura y gratitud. El momento fue breve, pero para ambos significó más de lo que las palabras podían expresar. Erion sabía que debía partir, pero el amor y la conexión que había encontrado en Macy le darían fuerzas en su camino de regreso. Los emisarios guiaron a Erion hacia el portal que lo llevaría de regreso al mundo celestial. Mientras atravesaba el umbral, no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. La imagen de Macy, con su sonrisa y su luz, permaneció grabada en su mente. De regreso en el reino celestial, Erion se encontró frente a los altos consejeros,
quienes esperaban escuchar su decisión. Sabía que debía reflexionar sobre todo lo que había aprendido en su viaje. Su tiempo en el mundo humano, especialmente su experiencia con Macy, le había mostrado un nuevo lado de la existencia que nunca había imaginado. Las decisiones que enfrentaba eran complejas. Debía decidir si regresaría al mundo celestial, con sus responsabilidades y deberes, o si se quedaría en el mundo humano, donde había encontrado amor y una nueva comprensión de la vida. Con el corazón lleno de emociones encontradas, Erion se preparaba para enfrentar el momento crucial de su búsqueda. Su decisión no solo definiría su destino, sino también el futuro de su conexión con Macy y el lugar donde finalmente encontraría su verdadero propósito. Erion se encontraba en el imponente salón de los consejeros, rodeado por figuras celestiales que observaban en silencio. Las paredes de la sala estaban adornadas con mosaicos que narraban antiguas historias de divinidad y poder. La luz celestial irradiaba desde el techo, creando un resplandor que hacía que el lugar pareciera un santuario de reflexión y juicio. Los altos consejeros, seres de sabiduría infinita, esperaban con calma mientras Erion se preparaba para revelar su decisión. El tiempo que había pasado en el mundo humano, su amor por Macy y las lecciones aprendidas sobre la dualidad de la existencia lo habían llevado a una conclusión profunda. Finalmente, Erion se puso de pie frente a los consejeros. Sus alas, que anteriormente eran de un brillante esplendor celestial, ahora mostraban matices más oscuros, reflejo de su compleja dualidad. Miró a los consejeros con una resolución clara en sus ojos. He pasado por muchos mundos, comenzó, y he aprendido que la existencia no es simplemente una cuestión de luz o oscuridad. He visto la bondad y la maldad coexistiendo en el mundo humano, y he aprendido que ser auténtico significa aceptar ambas partes de uno mismo. Los consejeros escucharon atentamente, sus miradas imperturbables y sus posturas enérgicas. Erion continuó. En el mundo humano he encontrado una verdad que no había comprendido completamente antes. Los humanos viven con una mezcla de luz y sombra, y esa dualidad no los define como seres inferiores, sino como seres completos. He visto cómo las personas enfrentan sus desafíos y cómo eligen, a pesar de sus imperfecciones, actuar con amor y compasión. Erion tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de su decisión mientras continuaba. Mi lugar no está solo en el reino celestial ni en el inframundo. Mi lugar está en el mundo humano, donde puedo vivir plenamente con mi dualidad y encontrar un propósito real. Allí, puedo ser quien soy en totalidad, abrazando tanto la bondad como la maldad y eligiendo constantemente cómo actuar. Los consejeros se miraron entre sí, evaluando las palabras de Erion. Finalmente, el líder de los consejeros habló con voz grave pero amable. Has aprendido y reflexionado profundamente sobre tu viaje. Tu decisión de regresar al mundo humano y vivir con plena conciencia de tu naturaleza dual es admirable. Sin embargo, debes comprender que, al tomar esta decisión, te estarás alejando de las responsabilidades y el poder que posees aquí. La vida en el mundo humano será una prueba constante, pero también una oportunidad para crecer y vivir auténticamente. Erion asintió, aceptando la magnitud de la decisión que estaba tomando. Su deseo de estar con Macy y vivir en el mundo humano era fuerte y genuino. Lo entiendo, respondió. Estoy dispuesto a aceptar las pruebas y desafíos que vengan. Mi experiencia en el mundo humano me ha mostrado que el amor y la vida auténtica valen la pena. Quiero estar con Macy y vivir en un lugar donde pueda aprender y crecer en armonía con mi propia dualidad. Los consejeros se acercaron y le ofrecieron su bendición, reconociendo la valentía y la sinceridad de su decisión. Con un gesto solemne, se abrió un portal brillante ante Erion, un camino de regreso al mundo humano que lo esperaba. Erion dio un último vistazo al reino celestial, sintiendo una mezcla de nostalgia y anticipación. Luego, con determinación en su corazón, cruzó el umbral del portal, regresando al mundo que había elegido como su nuevo hogar. Al llegar al pueblo, Erion fue recibido por Macy, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos.
El reencuentro estuvo lleno de emoción y gratitud. Erion le compartió su decisión y la razón detrás de su elección, y Macy escuchó con una mezcla de admiración y alegría. «Estoy feliz de tenerte de vuelta», dijo Macy. «No importa dónde estemos, lo que importa es que estamos juntos y que podemos enfrentar cualquier cosa como una pareja». Juntos, Erion y Macy comenzaron una nueva etapa de sus vidas. Erion encontró en el mundo humano un lugar donde podía ser auténtico, vivir con su dualidad y experimentar la vida en toda su complejidad. Su amor por Macy y su compromiso con su propio crecimiento lo guiaron en cada paso que daba. Así, Erion y Macy construyeron una vida juntos, enfrentando las alegrías y los desafíos con valentía y amor. En el mundo humano, Erion descubrió el verdadero significado de ser completo y encontró un propósito que integraba su esencia dual. Su viaje había llegado a su fin, pero su nueva vida apenas comenzaba.